$460 millones. Esa es la cantidad de dinero que generó una sola película. Una sola. Y la mujer que la protagonizó, la actriz que se convirtió en un ícono mundial gracias a ese papel, según ella misma confesó años después, no tenía ni para pagar un apartamento. Pensaba que iba a tener que trabajar de camarera. Pero espera, porque eso no es lo más fuerte de esta historia. Lo más fuerte es lo que vino después. Lo que Hollywood le hizo cuando cumplió 40 años. Lo que le dijeron. Lo que le ofrecieron. Y sobre todo, la decisión imposible que ella tomó cuando tenía el mundo a sus pies. Una decisión que nadie entendió, que la industria no le perdonó y cuyas consecuencias cambiaron su vida para siempre. Esto es lo que realmente le pasó a Carrie-Anne Moss, a Trinity. Y lo que vas a escuchar no es solo la historia de una actriz que desapareció de Hollywood. Esto es, según todo lo que ella misma ha revelado y lo que fuentes cercanas han confirmado con los años, la radiografía más cruda de cómo funciona realmente la industria del entretenimiento cuando nadie está mirando. Lo que viene en los próximos minutos incluye una paradoja económica que desafía toda lógica, una forma de discriminación tan violenta que te va a costar creer que sea real. Declaraciones que la propia Moss hizo y que durante años pasaron desapercibidas. Y una verdad que, cuando la escuches completa, te va a hacer ver a esta persona y a toda la industria con otros ojos para siempre. Porque lo que le hicieron a Carrie-Anne Moss no es la excepción. Según todo lo que se sabe, es la regla. Y eso es lo que convierte esta historia en algo que va mucho más allá de una sola actriz. Y aquí es donde todo empieza a ponerse mucho más oscuro. Porque la pregunta que nadie se hacía en 1999, mientras Trinity volaba por las pantallas de medio mundo, era muy simple. ¿Qué pasa con la persona que está detrás del personaje? ¿Qué pasa cuando se apagan las luces del set? Cuando se quita el traje negro? Cuando deja de ser la heroína invencible y vuelve a ser una actriz canadiense de 31 años, intentando sobrevivir en una industria que tiene sus propias reglas? Las respuestas, según lo que Moss fue revelando a lo largo de los años, son escalofriantes. Porque detrás de la imagen de poder absoluto que Trinity proyectaba, había una mujer que enfrentaba una realidad que nadie quería ver. Y esa realidad tenía varias capas. La primera era el dinero, o más bien, la falta total de él. La segunda era algo todavía más insidioso. Lo que Hollywood hace con las mujeres cuando dejan de tener la edad que la industria considera útil. La tercera era una decisión que Moss tomó con su bebé en brazos y que le costó prácticamente todo lo que había construido. Y la cuarta, la que nadie esperaba, es lo que hizo después. Lo que construyó con las cenizas de la carrera que Hollywood le quitó. 4 capas, 4 verdades, y cada una más fuerte que la anterior. ¿Cómo es posible que la protagonista de una de las películas más taquilleras de la historia estuviera en la ruina? ¿Quién decidió que una actriz que acababa de ganar un premio por su trabajo era demasiado vieja para protagonizar una película a los 40 años? ¿Y qué pasa cuando una mujer en la cima absoluta de Hollywood mira a su hijo recién nacido y decide que nada de lo que la industria puede ofrecerle vale más que ese momento? ¿Y qué construyes cuando la industria que te hizo famosa ya no quiere saber nada de ti? Las respuestas a esas 4 preguntas son el corazón de esta historia. Y te advierto, cuando las escuches juntas, todo lo que creías saber sobre cómo funciona la fama va a cambiar para siempre. Vamos a empezar por el principio. Y el principio, en el caso de Carrie-Anne Moss, es un cuento de hadas. O al menos eso parecía. Antes de Matrix, Moss era prácticamente una desconocida. Había nacido en Burnaby, en la Columbia Británica de Canadá, y había pasado por pequeñas producciones de televisión sin ninguna repercusión. Hizo algo de trabajo en España a principios de los 90, en modelaje, series menores. Su nombre no significaba nada para nadie fuera de un círculo muy reducido. No era una estrella en ascenso. No era la nueva promesa de Hollywood. Era una actriz más en un océano de miles de actrices intentando que alguien les diera una oportunidad. Y entonces, de la nada, las hermanas Wachowski la eligieron para interpretar a Trinity en una película que nadie sabía si iba a funcionar o iba a ser un desastre de ciencia ficción pretenciosa. El guión era raro. El concepto era arriesgado. Los estudios no estaban seguros.
y a Carrie Ann Moss, una actriz canadiense sin nombre, le dieron el papel femenino principal. Lo que pasó después entró directamente en la historia del cine. The Matrix no fue solo un éxito, fue un terremoto cultural, una película que cambió la forma de hacer cine de acción, y que inventó el efecto bullet time que se sigue copiando hasta el día de hoy, que planteó preguntas filosóficas que millones de personas debatieron durante años y que convirtió a sus protagonistas en íconos instantáneos. Keanu Reeves se convirtió en Neo, el elegido, Lawrence Fishburne en Morpheus, el mentor, y Carrie Ann Moss en Trinity, la mujer del traje negro, la que aparecía en la primera escena de la película para demostrar que las reglas del juego habían cambiado. Más de 460 millones de dólares en recaudación mundial, 4 premios Oscar técnicos, aclamación unánime de la crítica, y de pronto, la chica canadiense que nadie conocía estaba en la portada de revistas en todo el planeta. Su imagen con el traje negro ajustado, en las gafas oscuras y esa mirada de acero se convirtió en una de las más reconocibles de finales del siglo XX. Pósters en millones de habitaciones, cosplays en todas las convenciones. Una presencia cultural que iba mucho más allá del cine. Trinity no era la chica que necesitaba ser rescatada. Trinity era la que rescataba. Trinity era la que pateaba la puerta, desarmaba al enemigo y disparaba sin pestañear. Y eso, en 1999, era absolutamente revolucionario. Antes de Trinity, las heroínas de acción eran la excepción. Después de Trinity, se convirtieron en la norma. Pero si lo que has escuchado hasta ahora te parece la historia de un triunfo imparable, prepárate. Porque lo que según la propia Carrie Ann Moss estaba pasando al mismo tiempo, detrás de esa fachada de glamour y éxito absoluto, es lo que realmente hace temblar esta historia. Y estamos a punto de entrar ahí. Imagina esto. Es 1998. Estás en Sydney, Australia, a miles de kilómetros de tu casa. Estás rodando una de las películas más ambiciosas y caras de la década. Las jornadas son agotadoras. Las escenas de combate son brutales. El entrenamiento físico incluye meses de artes marciales, trabajo con cables, coreografías que exigen tu cuerpo al límite. Estás dándolo absolutamente todo. Y mientras tanto, según lo que Moss confesó años después, no tenías dinero. Nada. Cero. Acababa de romper con su novio y necesitaba buscar un sitio donde vivir, pero no tenía con qué pagarlo. No solo eso. Por estar rodando fuera de Estados Unidos durante tanto tiempo, perdió su seguro del sindicato de actores, el SAG, que es la red de seguridad básica de cualquier actor en Hollywood, sin seguro médico, sin ahorros, sin estabilidad, pues protagonizando una película de $100 millones de presupuesto. Según sus propias palabras recogidas por la prensa, ella misma dijo que no recibió mucho dinero por Matrix, que el rodaje le tomó un año completo de su vida, un año entero dedicado a una sola película, cobrando una cantidad que, comparada con lo que esa película iba a generar, era prácticamente nada. Y según lo que contó, durante ese periodo pensó seriamente que iba a tener que buscar trabajo como camarera para poder sobrevivir mientras se estrenaba esta gran película que iba a cambiar el cine para siempre. Detente un segundo y procesa eso. La mujer que interpretó a Trinity, la heroína más icónica del cine de ciencia ficción de los 90, la protagonista de una película que recaudó casi $500 millones. Esa mujer estaba pensando en que iba a tener que servir mesas para poder sobrevivir mientras su película reventaba las taquillas de todo el mundo. Y lo más perturbador no es que le pasara a ella. Lo más perturbador es que, según todo lo que se sabe sobre la industria, esto no es la excepción. Es el sistema funcionando exactamente como fue diseñado. Los estudios ganan cientos de millones. Los productores se llevan su porcentaje. Los distribuidores cobran. Los ejecutivos reciben sus bonos. Y los actores que no tienen suficiente poder de negociación, especialmente si son mujeres, especialmente si son desconocidas, especialmente si es su primera gran película, cobran una fracción ridícula de lo que su trabajo genera. El dinero fluye, pero no hacia abajo. Y Carrie Ann Moss lo vivió en carne propia en el momento que debería haber sido el más glorioso de su vida. Hay algo profundamente retorcido en esa imagen.
Una mujer vestida de heroína invencible en la pantalla, capaz de esquivar balas, derrotar agentes, salvar al mundo. Y fuera de la pantalla, según sus propias declaraciones, incapaz de pagar el alquiler de un apartamento. Si alguien escribiera eso como ficción, dirías que es exagerado, que nadie se lo creería. Pero no es ficción, es lo que pasó. Y es mucho más común de lo que Hollywood quiere que sepas. Pero eso no es ni la mitad de lo que se ha dicho. Porque después de Matrix, todo cambió para Carrie-Anne Moss, al menos en la superficie. Después del huracán de Matrix, Moss encadenó proyectos que demostraban que no era solo Trinity. Trabajó con Christopher Nolan, aunque en ese momento todavía no era el director más poderoso de Hollywood, pero ya estaba construyendo una reputación de genio en Memento. Un thriller psicológico donde la narrativa avanza al revés y donde cada escena te obliga a repensar todo lo que has visto antes. Y ahí, en un registro completamente opuesto al de las patadas y los disparos, Carrie-Anne Moss demostró que era una actriz con un rango que iba mucho más allá de lo que nadie esperaba. Le dieron el Independent Spirit Award a la mejor actriz de reparto. Ese premio importaba mucho, porque en Hollywood, cuando te encasillan en un tipo de papel, salir de esa caja es casi imposible. Y Moss lo hizo. Pasó de heroína de acción a actriz de autor en un solo movimiento. La industria la estaba mirando con otros ojos. Y las secuelas llegaron. En 2003, Matrix Reloaded y Matrix Revolutions se estrenaron con meses de diferencia y entre las dos recaudaron más de $1.100 millones. 1.100 millones. Moss volvió a ser Trinity, volvió a volar, volvió a pelear, volvió a ser la imagen que millones de personas asociaban con el poder femenino en el cine. Las premieres eran eventos globales, las revistas seguían poniéndola en portada, los fans la adoraban, y en la superficie todo parecía un ascenso imparable. Carrie-Anne Moss estaba en lo más alto de Hollywood. Tenía el reconocimiento, la fama, los papeles, la trilogía más influyente de su generación. Tenía, según cualquier medida convencional, todo lo que necesitas para triunfar en esta industria. Pero aquí hay algo que necesitas entender. Algo que la mayoría de la gente no sabe y que cambia completamente cómo ves este momento de gloria. En noviembre de 1999, apenas unos meses después del estreno de la primera Matrix, Carrie-Anne Moss se casó con Stephen Roy, un actor que trabajaba en producciones menores. Y empezaron una familia, tuvieron hijos. Y eso, en Hollywood, para una mujer, no es un dato biográfico cualquiera, es una sentencia, porque la industria del entretenimiento funciona con una lógica despiadada que rara vez se dice en voz alta, pero que todo el mundo conoce. Si eres mujer y desapareces de la pantalla, aunque sea un año, aunque sea por la razón más humana del mundo, el sistema te reemplaza y sigue adelante. No hay pausa, no hay licencia de maternidad real, no hay garantía de que tu lugar te esté esperando cuando vuelvas. Y Carrie-Anne Moss, según lo que ella misma ha contado con los años, lo sabía perfectamente. Y aún así, eligió ser madre. Y ahora viene la parte que de verdad te va a hacer ver esta historia con otros ojos. Lo que voy a contarte ahora es, sin exagerar, una de las anécdotas más reveladoras que se han escuchado jamás sobre cómo Hollywood trata a las mujeres. Y no es un rumor, no es una especulación. Salió de la boca de la propia Carrie-Anne Moss. ¿Recuerdas lo que te dije al principio? Que había una forma de discriminación tan brutal que te iba a costar creer que sea real. Pues estamos llegando exactamente a esa parte. Y te advierto, lo que viene no es fácil de digerir. Esto es lo que pasó, literalmente. Según las propias palabras de Moss en una entrevista que dio años después, al día siguiente de cumplir 40 años, recibió un guión. Y se lo habían enviado a su agente. Ella pensó que era para el papel de protagonista. Estaba ilusionada, llamó para confirmar. Y la respuesta de su agente fue como un balde de agua helada. No era ese papel. El papel que le estaban ofreciendo era el de la abuela. La abuela, no la madre, no la hermana mayor, no la mejor amiga, no un papel secundario digno. La abuela. Un día, un solo día después de cumplir 40 años. Como si hubiera un interruptor invisible que alguien accionó a medianoche. Ayer eras una estrella.
Hoy eres una abuela. Ayer eras Trinity, la mujer que esquivaba balas y pateaba agentes. Hoy eres la señora que sale en la escena 3 para decir 2 frases desde un sillón. Piensa en la brutalidad de ese momento. Una mujer que había demostrado poder sostener una franquicia de más de $1.500 millones, o que tenía un premio de actuación en su estantería, que había trabajado con Christopher Nolan, que había redefinido lo que una mujer podía hacer en una película de acción, y la industria que la encumbró, que la puso en pósters de 3 metros de alto, que ganó fortunas con su imagen. Esa misma industria le estaba diciendo con la sutileza de un mazo: ya no nos sirves como lo que eras, ya eres vieja, tu fecha de caducidad llegó, pasa a segundo plano y no hagas ruido. Y lo más perturbador es lo que esta anécdota revela sobre el sistema completo. Porque no fue un error, no fue un agente despistado, no fue un caso aislado. Según todo lo que se ha documentado sobre la industria, esto es exactamente lo que les pasa a las actrices en Hollywood cuando cruzan la barrera de los 40. Los papeles desaparecen, las ofertas cambian. Jerry, de pronto ya no eres la protagonista, eres la madre del protagonista, o la abuela, o simplemente nadie. Mientras que los actores hombres de la misma edad siguen protagonizando películas de acción, siguen siendo el interés romántico, siguen siendo el centro de la historia. El doble rasero es tan evidente que resulta obsceno, y Carrie Ann Moss lo vivió en su propia piel de la forma más cruda posible. Si te está atrapando esta historia, suscríbete para no perderte las que vienen, porque cada semana hay una nueva que te va a dejar igual. Pero aquí es donde la historia da un giro que nadie, absolutamente nadie, vio venir. Porque lo que Carrie Ann Moss hizo después no fue lo que Hollywood esperaba. No fue lo que la mayoría de actrices en su posición habrían hecho. No se aferró desesperadamente a los papeles que le ofrecían. No suplicó. Y no aceptó roles que la disminuían solo para seguir apareciendo en pantalla. No se sometió a cirugías para aparentar 10 años menos. No hizo lo que el sistema le estaba pidiendo que hiciera. Hizo algo mucho más radical. Algo que, según como lo mires, fue o el acto de coraje más grande que una estrella de cine haya tenido en las últimas décadas, o la decisión profesional más costosa de su vida, o ambas cosas a la vez. Y probablemente fueron ambas. Según lo que ella ha contado a medios como Variety y People, todo se cristalizó en un momento muy concreto. Estaba sosteniendo a su bebé en brazos. Tenía ofertas de grandes producciones sobre la mesa. El teléfono sonaba. Los agentes presionaban. Hollywood le estaba diciendo que el tren no esperaba. Y en medio de todo eso, con su hijo en brazos, Anne se hizo una pregunta que por su simplicidad resulta demoledora. Al final de su vida, ¿qué iba a importar más? ¿Tener otra película en su currículum? ¿O haber sostenido a su bebé? La respuesta, según ella, fue inmediata, fue clara y fue irreversible. Carrie Ann Moss eligió a su hijo, eligió la vida real y se alejó de Hollywood, voluntariamente, con la puerta del estrellato todavía entreabierta, con la posibilidad de seguir siendo una de las actrices más reconocibles del planeta. Se fue. Ahora lo que necesitas entender es lo que esa decisión significaba realmente dentro de las reglas no escritas de Hollywood. Porque en esta industria, desaparecer no es una pausa, no es un año sabático, no es un descanso del que vuelves cuando quieres. Es un suicidio profesional en cámara lenta. Hollywood no espera, Hollywood no guarda tu sitio. Hollywood no recuerda lo que hiciste ayer. Si te vas, el sistema te reemplaza en cuestión de semanas. Encuentra a otra actriz que llene tu espacio y se olvida de tu nombre en cuestión de meses. No importa quién fuiste, no importa cuántos millones generaste, no importa cuántos premios ganaste, si no estás presente, produciendo, apareciendo, alimentando la máquina, simplemente no existes. Y Carrie Ann Moss lo sabía perfectamente. Sabía exactamente lo que estaba sacrificando. Sabía que probablemente no habría vuelta atrás y eligió irse de todos modos. Las consecuencias fueron exactamente las que cualquiera podría predecir. Cuando Moss reapareció en la industria, el mundo que había dejado ya no la estaba esperando. Los papeles que le ofrecían no tenían nada que ver con lo que había sido. En 2007, por ejemplo, ella apareció en Disturbia junto a Shia LaBeouf, pero no como protagonista, como la madre del protagonista.
La mujer que había sido Trinity, la heroína que desafiaba la gravedad y salvaba al mundo, ahora era la mamá de un adolescente en un thriller menor. Y eso, para alguien que había estado donde ella estuvo, tenía que doler. Aunque Moss nunca se quejó públicamente, nunca expresó resentimiento, nunca hizo un drama de lo que estaba pasando, simplemente trabajó, aceptó lo que había y siguió adelante. Los años que siguieron fueron un desierto profesional comparado con la era Matrix. Moss trabajó, sí, pero en proyectos que ni se acercaban a la escala de lo que había dejado atrás. Protagonizó Silent Hill, Revelation 3 en 2012, una secuela de terror que pasó sin pena ni gloria por las taquillas y fue demolida por la crítica. Won hizo la serie Vegas entre 2012 y 2013, un drama policial ambientado en los años 60 que fue cancelado después de una sola temporada. Papeles dignos, correctos, profesionales, pero infinitamente lejos de lo que el mundo esperaba de la mujer que había sido Trinity. Y lo más revelador de esos años no es la calidad de los proyectos, es el silencio. Durante ese periodo, Carrie-Anne Moss prácticamente desapareció del radar mediático. No había escándalos, no había dramas públicos, no había titulares, no había paparazzi persiguiéndola. Simplemente no estaba. Y mientras ella vivía su vida lejos de los focos, criando a sus hijos en silencio, Hollywood seguía girando como si Trinity nunca hubiera existido. Pero aquí es donde viene el dato que se mantuvo en la sombra durante años y que cuando lo escuches, todo lo anterior va a cobrar un sentido completamente diferente. Porque mientras Hollywood la olvidaba, mientras las revistas dejaban de llamar y los papeles de protagonista dejaban de llegar, Carrie-Anne Moss no estaba sentada esperando que el teléfono sonara. Estaba construyendo algo que nadie, absolutamente nadie en la industria del entretenimiento, vio venir. Fundó una plataforma llamada Annapurna Living, un espacio completamente alejado de Hollywood, un universo de bienestar, cursos en línea, comunidad y mentoría orientado a mujeres. Se describía a sí misma no como una exestrella de cine intentando reinventarse, sino como actriz, maestra, buscadora y narradora. 4 palabras. Ninguna de ellas era celebridad, ninguna era ícono, ninguna era Trinity, la mujer que había pateado villanos en Bullet Time, a que había esquivado balas en la pantalla más grande del mundo. Ahora hablaba de meditación, de conexión interior, de autenticidad, de lo que significa construir una vida que no dependa de la aprobación de nadie, de cómo ser mujer en un mundo que constantemente te dice que no eres suficiente. La transformación era tan radical que parecía sacada de una película. El contraste era tan brutal que costaba creer que fueran la misma persona, pero lo eran. Y lo que hacía que esa transformación fuera genuina y no otro gesto de marketing de una celebridad buscando relevancia, era que Moss no la estaba vendiendo. No la estaba usando para volver a los titulares. No la estaba convirtiendo en un documental de Netflix ni en un libro de autoayuda con su foto en la portada. Simplemente la estaba viviendo, en silencio, lejos de las cámaras. Y con la misma determinación con la que había dejado Hollywood años antes. Y en 2020, la familia tomó otra decisión que selló simbólicamente toda esta transformación. Se mudaron de Los Ángeles a New Hampshire, de la capital mundial del entretenimiento a un estado rural del noreste de Estados Unidos, del caos de Hollywood a los bosques de Nueva Inglaterra. No fue una mudanza, fue una declaración, una forma de decir, sin palabras, sin comunicados de prensa, sin entrevistas: esto que ven las cámaras no es lo que quiero para mi vida. Lo que quiero está en otro lugar, y voy a ir a buscarlo aunque el mundo no lo entienda. Ahora sería fácil pensar que esta es una historia con un final limpio. La estrella que dejó Hollywood encontró la paz interior y vivió feliz para siempre lejos del ruido. Un cuento bonito con moraleja incluida. Pero la realidad de Carrie-Anne Moss es más compleja, más interesante y más reveladora que cualquier final de cuento. Porque ella no dejó de actuar. Nunca dejó de actuar del todo. Y lo que pasó cuando volvió al primer plano es lo que de verdad cierra este rompecabezas. En 2015, cuando nadie la esperaba, Marvel y Netflix le dieron un papel que parecía diseñado quirúrgicamente para ella. Jeri Hogarth en Jessica Jones.
Una abogada brillante, implacable, moralmente ambigua, con capas de complejidad que pocos personajes femeninos en televisión habían tenido. No era un papel de madre, no era un papel de abuela, era un papel de poder, de inteligencia, de oscuridad humana. 3 temporadas. Un personaje que creció, que mutó, que se enfrentó a sus propios demonios, y Moss lo bordó. Demostró, una vez más para quien todavía tuviera dudas, que su talento no había desaparecido, no se había oxidado, no se había perdido en los años de silencio, solo había estado esperando el papel adecuado. La crítica la recibió con los brazos abiertos. Las reseñas destacaban su capacidad de transmitir poder y vulnerabilidad al mismo tiempo, de ser amenazante y frágil en la misma escena. Jessica Jones le devolvió la atención que merecía. No al nivel de Matrix, claro, pero le recordó al mundo que Carrie-Anne Moss era mucho más que un traje negro y una patada en cámara lenta. Dale like si no conocías este lado de la historia. Y después llegó la llamada que, según cualquiera, habría sido imposible de rechazar. Lana Wachowski quería hacer una cuarta Matrix. Quería traer de vuelta a Neo y quería traer de vuelta a Trinity, después de casi 20 años. Matrix Resurrections se estrenó en diciembre de 2021. Para Moss, era un regreso al personaje que la había definido, al personaje que la había hecho famosa, al personaje con el que millones de personas la identificaban. Pero las circunstancias eran radicalmente diferentes a las de 1999. No era la misma industria, no era el mismo público, y sobre todo, no era el mismo mundo. Warner Bros. Tomó una decisión que, según la mayoría de analistas de la industria, saboteó completamente el rendimiento de la película. Lanzarla simultáneamente en cines y en HBO o Max, su plataforma de streaming. Eso significaba que cualquiera con suscripción podía verla gratis desde casa el mismo día del estreno. La recaudación en taquilla fue modesta. Las críticas fueron mixtas. Algunos la celebraron como una deconstrucción inteligente del legado de la trilogía. Otros la consideraron innecesaria. No fue el evento cultural que habían sido las anteriores, ni de lejos. Y aquí es donde la respuesta de Carrie-Anne Moss revela algo fundamental sobre la persona en la que se había convertido. Algo que la conecta directamente con la decisión que tomó años antes con su bebé en brazos. Cuando le preguntaron sobre el resultado comercial de la película, su respuesta fue extraordinariamente serena, sin resentimiento, sin excusas, sin frustración. Según lo publicado por Variety, dijo que el estreno fue peculiar, pero que no se obsesionaba con la opinión pública, y que esa película había sido un regalo para ella. Un regalo. Esa es la palabra que eligió. No un fracaso, no una decepción, un regalo. Dijo que atesoró la oportunidad de crearla. Piensa en el viaje que esa frase representa. Y una actriz que en los 90 estaba en la ruina mientras protagonizaba un blockbuster de $500 millones, que fue descartada por su edad al cumplir 40, que dejó Hollywood para criar a sus hijos sabiendo que probablemente no habría vuelta atrás, y que cuando por fin vuelve al papel que la definió y la película no cumple las expectativas comerciales, su reacción no es rabia, no es frustración, no es amargura, es gratitud. Eso no es marketing, eso no es una frase preparada por un publicista. Eso es una persona que ha cambiado por completo, desde la raíz, la forma en que mide su propio valor. Una persona que ya no necesita que el mundo le diga que está bien para sentir que está bien. Pero prepárate, porque esto no termina aquí. Porque Hollywood no había terminado de poner a prueba a Carrie-Anne Moss. En 2024, Moss apareció en The Acolyte, una serie ambiciosa ambientada en el universo de Star Wars, producida por Disney, más con uno de los presupuestos más altos de la plataforma. Era otra apuesta grande, otra franquicia global, otra oportunidad de estar en el centro de algo masivo. Y la serie fue cancelada después de una sola temporada. Audiencias por debajo de lo esperado, debate tóxico en redes sociales. Disney decidió cortar. Otro proyecto que se derrumba, otra puerta que se cierra. Otro recordatorio de que en esta industria nada es seguro. No importa el tamaño de la franquicia ni el logo del estudio que está detrás. Y la respuesta de Moss, una vez más, fue reveladora. Según lo que declaró a Variety, dijo que siempre es triste cuando un proyecto no continúa.
pero que rara vez le sorprende. Y añadió una frase que suena como la filosofía de vida de alguien que ha visto demasiado de esta industria, como para dejarse destrozar por sus caprichos. Dijo que esta industria no es para todos, que eventualmente debes abrazar cierto nivel de realismo. Esa frase lo dice todo. No es amargura, no es cinismo, no es la queja de alguien que se rindió. Es la claridad absoluta de alguien que entendió las reglas del juego mucho antes de que el juego le mostrara su cara más cruel, que jugó el tiempo que quiso jugar y que cuando decidió que el juego no valía lo que pedía a cambio, se levantó de la mesa, sin drama, sin escándalo, sin destrucción pública. Simplemente eligió otra cosa, y lo hizo con una dignidad que, honestamente, muy pocas personas en esa industria han mostrado jamás. Y ahora, en 2026, a los 58 años, Carrie-Anne Moss protagoniza una nueva serie, pero no en Hollywood, en Canadá, su país natal, el lugar donde empezó todo, antes de que la máquina la tragara y la escupiera. Yaga es una producción original de Crave, basada en una obra de teatro de Kat Sandler, donde Moss interpreta a Catherine, una carismática profesora universitaria, en un thriller de misterio que reimagina el mito de Baba Yaga, ambientado en un pueblo costero. Está trabajando, está creando, está actuando, pero en sus propios términos, sin las reglas de Hollywood, sin la máquina trituradora, sin tener que elegir entre ser madre y ser actriz, sin tener que aceptar que a los 40 eres abuela y a los 50 eres invisible, sin tener que mendigar relevancia a una industria que la desechó en cuanto dejó de serle útil. Y aquí es donde esta historia llega al punto que de verdad importa, al punto que lo cambia todo. Porque la pregunta que queda flotando después de conocer todo lo que le pasó a Carrie-Anne Moss no es ¿qué le hizo Hollywood? La pregunta real, la que pesa, la que se queda contigo cuando se acaba el vídeo, es otra. ¿Qué hizo ella con lo que Hollywood le hizo? Pensemos en lo que sabemos. Una mujer que llegó a la cima absoluta del cine mundial, pero que, según sus propias declaraciones, estaba en la ruina mientras lo hacía. Una industria que la adoró mientras pudo usarla y que la descartó el mismo día que decidió que era demasiado vieja. Un sistema que le quitó los papeles de protagonista y le ofreció el de abuela antes de que cumpliera 41 años. Jamó una carrera que podría haber sido infinitamente más grande si hubiera jugado con las reglas que el sistema le imponía. Y frente a todo eso, una mujer que no se rompió, que no explotó en público, que no se convirtió en un titular de escándalo, que no alimentó la máquina con su dolor para que la máquina siguiera girando, que simplemente miró a su hijo, se hizo la pregunta más honesta que un ser humano puede hacerse y eligió. Eligió la vida que quería por encima de la vida que la industria le decía que debía querer. Hay algo profundamente perturbador en la historia de Carrie-Anne Moss. No porque sea trágica en el sentido convencional, no porque termine mal, sino porque revela con una claridad que duele cómo funciona la máquina. El éxito en Hollywood no te protege. El talento no te protege. Los premios no te protegen. Ni siquiera protagonizar una de las franquicias más rentables de la historia del cine te protege. Si eres mujer, según todo lo que se ha documentado, el reloj corre en tu contra desde el primer día, y cuando marca la hora que la industria ha decidido que es tu fecha de caducidad. No importa quién fuiste, no importa cuántas balas esquivaste en la pantalla, solo importa lo que puedes ser ahora para el sistema. Y si la respuesta es nada, el sistema te suelta sin mirar atrás y sin decir gracias. Pero lo que hace que Carrie-Anne Moss sea diferente, lo que convierte su historia en algo infinitamente más poderoso que otra denuncia contra Hollywood, es que ella no se quedó esperando a que el sistema la aceptara de vuelta. No mendigó. No se destruyó intentando encajar en un molde que ya no estaba hecho para ella. No se consumió en el resentimiento. Construyó algo nuevo, un molde propio, con sus propias reglas, con su propia definición de lo que significa tener éxito, con su propia medida de lo que vale una vida. En 1999, Carrie-Anne Moss interpretó a una mujer que podía esquivar balas. Era ficción, era cine, era una fantasía diseñada para que millones de personas se sintieran invencibles durante 2 horas. Pero en 2026, la mujer real detrás de ese personaje ha demostrado algo mucho más difícil que esquivar balas.
Ha demostrado que se puede sobrevivir a Hollywood sin dejar que Hollywood te defina, que se puede ser Trinity y ser madre, que se puede dejar la fama y no perder la identidad, que se puede envejecer en una industria que castiga el envejecimiento y seguir de pie, seguir trabajando, seguir creando, seguir siendo relevante, pero en tus propios términos y a tu propia manera. Y tal vez esa sea la verdadera Matrix. No la de la película, la de la vida real. Ese sistema invisible de reglas que nadie escribe pero que todos obedecen sin cuestionar. Esas expectativas que la industria del entretenimiento construye alrededor de las personas hasta que no pueden moverse, hasta que no pueden respirar, hasta que no pueden ser quienes realmente son. Ese código que dicta cuándo eres valiosa y cuándo dejas de serlo. Cuándo mereces estar en el centro de la historia y cuándo te toca desaparecer. Carrie Ann Moss encontró la salida de esa Matrix. Y lo que encontró del otro lado no fue la fama, no fue en el dinero, no fueron los aplausos ni las portadas, ni los flashes de las cámaras. Fue algo que, según todo lo que ella misma ha dicho con los años, vale infinitamente más que todo eso junto. Fue su vida, la real, la suya, la que nadie podía quitarle porque nunca la puso en venta. Y eso, en una industria que vive de vender ilusiones, quizás sea el acto más revolucionario de todos. Si aún no estás suscrito a Fama Sin Filtros, este es el momento. Cada semana contamos una historia que no vas a escuchar en ningún otro lugar. Y si quieres seguir descubriendo lo que se esconde detrás de los rostros más famosos del mundo, aquí arriba te dejo una que es todavía más impactante que esta. Dale click, porque lo que vas a escuchar no te lo vas a creer.